Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a tratar de dar algunas pinceladas a un libro, El papiro de Ani, perteneciente a la literatura funeraria de los antiguos egipcios del Imperio Nuevo. Estamos hablando de en torno al 1295 y el 1186 a.C., periodo perteneciente a la 19ª dinastía, que tiene famosos faraones como Seti I, Ramsés II o Meneptah. El nombre por el que se conocía este libro por los antiguos egipcios era el libro de la salida al día, y que fue bautizado en el siglo XIX por el egiptólogo alemán Lepsius como el libro de los muertos. Es un libro que, pese a su sobrenombre, es un canto a la vida, a la diversión, al amor, a la amistad y a otros valores que se señalan en sus textos. El libro de los muertos, y en concreto el papiro de Ani, es un documento sin igual, por su belleza y calidad, repleto de viñetas extraordinarias en sus casi 24 metros de papiro, que poco después de su compra fueron fragmentados para poder realizar el viaje hasta Londres. Hoy se conserva en el Museo Británico. El papiro fue adquirido en extrañas circunstancias en el año 1888 por el entonces encargado de las compras para el Museo Británico, Ernest White Book, especialista que empleaba métodos poco éticos para hacerse con las antigüedades. Fue criticado en su época por sus correligionarios. A sabienda de la compra ilegal y con el fin de sacar del país más cómodamente el papiro, cortó sus más de 23 metros, casi 24 como hemos dicho, en 37 fragmentos, que son los que hoy se pueden ver en el Museo Británico de Londres. Tal vez, aunque sin justificar su acción, si no hubiera actuado de aquella manera, quizás el papiro se hubiera perdido para siempre o se hubiera fragmentado en 1000 pedazos como ha sucedido con otros. El papiro se descubrió en la tumba de Ani, que era un alto funcionario que ostentaba títulos como escriba real verdadero y administrador de las ofrendas divinas de todos los dioses. Estaba casado además con una sacerdotisa llamada Tutu, señora de la casa de las adoratrices de Amón. Precisamente en las viñetas podemos ver a Ani con su esposa realizando el viaje por el inframundo o Duat. La civilización egipcia es una de las principales civilizaciones y cuna de la escritura, que se utilizó en toda la historia faraónica con importante significado y alcance cultural en su uso. Si algo caracteriza los templos, las tumbas, las artes plásticas o el arte mueble de los antiguos egipcios, es la escritura como elemento compositivo y significativo de primer orden. Los jeroglíficos están dotados a la vez de una componente figurativa y plástica, como las imágenes, de otra lingüística, como los signos documentales, y de una tercera de carácter mágico. Este es muy importante. En Egipto, la escritura trasciende con mucho la dimensión de lo práctico y se convierte en un poderoso símbolo y en un instrumento de intervención mágica en el cosmos. Uno de los ámbitos culturales en los que esto se evidencia de manera más clara y dramática es precisamente en el ámbito funerario. Es importante no banalizar la presencia de la escritura y de los textos en el mundo de los muertos, como tampoco la de las imágenes. No se trata en primera instancia de que el difunto se hiciera enterrar rodeado de los escritos que más le gustasen y que le permitieran de alguna forma recordar el mundo de los vivos, sino que son textos e imágenes con un carácter mágico. Cada fórmula pronunciada ritualmente, cada imagen pintada o esculpida en un sepulcro, en un sarcófago o en un rollo de papiro funerario tenía por objeto contribuir a la resurrección del difunto. Por lo tanto, no son escenas de la vida cotidiana lo que se representa en las tumbas ni en los textos. Son composiciones piadosas y poéticas escogidas por el difunto, pero no tiene fines lúdicos o estéticos. El significado profundo de la iconografía y de los textos funerarios es mágico, en el sentido más elevado del término. Tienen la función de hacer realidad lo que representan o dicen, de hacerse realidad para el bien del difunto, sustituyéndose así a la contingencia de lo físico. Los escritos describen extractos de las teorías de la creación, de las luchas entre Horus y Set,
de diferentes leyendas y sobre todo de textos de ascensión, de resurrección o de identificación con los dioses. Lógicamente, esto nos hace pensar que cuando fueron recopilados las leyendas debían ser ya ampliamente conocidas, al menos en círculos religiosos y sacerdotales, por lo que es muy posible que estuviesen escritas bien en otros monumentos menos duraderos, bien en papiros, mucho antes de ser grabadas en las pirámides de Unas, último faraón de la quinta dinastía, alrededor del 2375 y el 2345 a.C., que es donde por primera vez aparece Osiris, pero cuyo mito es mucho más antiguo. Luego aparecen los textos de los sarcófagos para que otros muchos se puedan beneficiar de estas fórmulas mágicas. Pongamos que en el Egipto del Reino Nuevo no es un día cualquiera. El faraón ha muerto. Para que el soberano difunto pueda reunirse con los dioses y disfrutar de la vida eterna, va a ser necesaria la más escrupulosa observancia de los rituales funerarios. Tras el proceso de embalsamamiento, la momia real es colocada en una embarcación que la llevará Nilo arriba, hasta su último lugar de reposo, el Valle de los Reyes, al occidente de Tebas, la capital del país y que en la actualidad es la ciudad de Luxor. El sucesor del fallecido rey va al frente de la caravana fúnebre y se espera que juegue un papel activo en el funeral de su predecesor, puesto que solo siguiendo a rajatabla el ritual podrá asegurar su legitimidad como heredero al trono de las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto. La finalidad del Libro de los Muertos es la protección y aprovisionamiento del difunto en el tortuoso viaje al mundo del más allá. Tenemos una serie de fórmulas mágicas que, seguidas al pie de la letra y dichas en su orden, abrían las puertas y superaban los peligros que acechaban al difunto. Uno de los más importantes de este camino místico es la apertura de la boca y de los ojos, que se realizaba sobre el cadáver inmediatamente después de su embalsamamiento, o bien se representaba ante la momia ya embalsamada o en una estatua de la misma. No era algo exclusivo en este periodo, no era algo exclusivo de la realeza, sino que se llevaba a cabo sobre la momia de cualquier fallecido con el objeto de asegurarle la plena recuperación de todos sus sentidos, habla, vista, oído, para que pudiera viajar por la vida ultraterrena. Así, esta ceremonia constituía la confirmación de que la muerte no era el final, sino el principio de una nueva vida que duraría eternamente. Los pasos del ritual eran muy complejos y estaban cargados de gran misticismo. La recuperación de cada sentido correspondía a un dios diferente. Por último, y tras limpiar los vendajes que cubrían ojos y boca, se colocaba un ejemplar de un texto funerario, normalmente el Libro de los Muertos, en el interior del ataúd, y este era llevado hasta la cámara funeraria. Si se trataba del faraón, su ataúd sería depositado en el interior de un sarcófago de madera. El papiro de Ani se inicia con la presentación del escriba, Ani, identificado a sí mismo como Osiris, y Tuto, su mujer, sacerdotisa de Amón, ante una mesa de ofrendas y recitan un himno de alabanza a Ra. Posteriormente, el difunto va recorriendo distintas situaciones en presencia de múltiples amuletos, símbolos y dioses que se manifiestan de distintas maneras. Va pasando por distintas mansiones y pilones custodiados por dioses, más o menos terribles, y ante los cuales debe pronunciar las palabras adecuadas que, inscritas en el libro, le permitirán pasar. En caso contrario, con la segunda muerte, morirá para siempre. El desarrollo principal de todo este proceso está en el descrito en el capítulo 125 del Libro de los Muertos. El alma llega a la sala de la doble verdad, en la que se encuentra el tribunal de Osiris. Anubis acude a recibir al muerto y le conduce de la mano hasta el interior de la sala. En el centro de la sala se encuentra la balanza de la justicia de la diosa Maat. Osiris preside el tribunal de los 42 dioses y está sentado en su trono cubierto por un dosel, con Isis y Neptis a su lado, sus dos hermanas y la primera, además, su esposa. Tot, el juez justo, permanece cerca de la balanza, dispuesto a anotar en su tablilla el resultado del juicio. Anubis se sitúa junto al fiel de la balanza para llevar a cabo la operación. En este momento empieza la confesión, conocida como la confesión negativa, en la que se afirmaba lo que uno no había cometido, es decir, se declaraba no haber hecho una serie de faltas juzgadas como indignas en el mundo egipcio.
De esta forma dirá, por ejemplo, no maltraté a las gentes, no intenté conocer lo que no debía conocerse, no hice mal, no blasfemé contra Dios, no perjudiqué a un esclavo ante su amo, no fui causa de aflicción, no maté ni di orden de matar, y así hasta 42 recitaciones. Después de declamar ante los jueces, el difunto terminaba gritando, soy puro, soy puro. Después de confesar que será puro, llegaba el momento de demostrarlo. Para ello era necesario pesar el corazón del difunto, el lugar en donde quedaban grabadas todas las acciones llevadas a cabo en su vida. Para ello había instalado en el centro del salón una gran balanza de oro. Anubis se encargaba de su manejo para pesar el corazón del difunto. Junto a la balanza se encontraba el dios con la cabeza de Ibis, Tot, dios de la sabiduría, las letras o la magia, entre otras funciones. Tot tomaba nota sobre un papiro con su caña de escriba de todo lo que sucedía en el proceso del pesaje. No lejos de ellos estaba Ammit, el devorador, una suerte de ser monstruoso compuesto por la cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas traseras de un hipopótamo. Ammit devoraría al difunto en caso de que el pesaje del alma no le fuera propicio, esto es, que el corazón pesara más que la pluma de la justicia, lo que indicaba que su vida estaba cargada de pecados y malas acciones. Entonces tenía lugar el momento de la psicostasia, es decir, el pesaje del alma, una tradición extendida en muchas culturas del mundo antiguo. En definitiva, este era el momento más importante de todo el periplo por el más allá, ya que de ser favorable al difunto, sería declarado justo de voz y podría conseguir el paso hacia los campos de Auru, o campos de los juncos, el paraíso eterno. Después del proceso del pesaje, los dos platos de la balanza debían estar equilibrados. El corazón del difunto tampoco podía pesar menos que la pluma de la diosa de la justicia Mat. Solo con ese equilibrio se podía demostrar que la persona en vida había llevado a cabo una vida correcta. Acabado el pesaje, Tot tomaba nota del resultado y se lo comunicaba al dios Horus, hijo de Osiris. La divinidad con cabeza de halcón caminaba al otro extremo del salón donde descansaba en su trono el dios de la muerte y juez supremo Osiris. Tras él vemos a su esposa y hermana, como ya hemos comentado anteriormente. Solo entonces Osiris permitirá el paso de la momia hasta el reino de los muertos, hacia los campos de los juncos. Algunos afirman que la confesión negativa es la verdadera fuente de los 10 mandamientos. Puesto que todo el mundo debía pasar por ese tribunal, la tumba solía decorarse con la escena del pesaje del corazón, o bien se colocaban papiros con el capítulo 125 del libro de los muertos. Además, se grababa sobre el escarabeo del corazón una fórmula relativa al paso por este tribunal. Esta fórmula es una invocación para que el corazón no hable mal de su propietario. El corazón es el órgano más importante para el mundo egipcio. Única víscera que quedaba con el difunto, toda vez que la momia enterrada sin él no podía renacer, tendría la muerte definitiva. Por tanto, era imprescindible para lograr la inmortalidad, por lo que se le protegía con un amuleto, el escarabeo del corazón, que se hace con forma de escarabajo porque simboliza el sol naciente que a su vez representa la resurrección. En el libro de los muertos se recogen más de 190 fórmulas o letanías cuya finalidad era ayudar al difunto a alcanzar con éxito el reino de Osiris. En él se incluyen letanías extraídas de los textos de las pirámides. Se trata de fórmulas independientes que no siguen ni un orden cronológico ni espacial. Todas estas letanías empiezan con fórmula para, que es seguida del correspondiente texto mágico que debía de ser declamado en voz alta por el difunto para poder traspasar una puerta, cruzar un peligroso lago de fuego, conocer el nombre del guardián de un lugar o descubrir los entresijos de un complicado laberinto. Si no se superaba, los principales instrumentos de castigo empleados por los dioses eran el fuego y las bestias, que devoraban las almas y los cuerpos de los enemigos de Ra. A colación de ello, y por la literatura de los cristianos coptos, es decir, por los cristianos egipcios convertidos por el evangelista Marco en la mitad del primer siglo de nuestra era, se observa cuánto tiempo sobrevivió la creencia en un infierno de fuego y demonios torturadores. De esta manera, las viejas ideas paganas del inframundo o duat egipcio se aplicaron a la construcción del infierno cristiano.
Distintas fórmulas del papiro están encaminadas a resolver los inconvenientes que pudiera tener el difunto si se encontraba con cocodrilos, con serpientes, animales que en el antiguo Egipto, más allá de su sacralidad, estaban considerados muy peligrosos. Otras ofrecen las claves necesarias para poder sortear la acción maligna de la serpiente Apophis, la misma que intentaba eliminar al sol cada día en su viaje nocturno. Por su parte, otra letanía es protagonista el dios Anubis, el dios con cabeza de chacal que garantiza que el cuerpo del difunto perdure evitando la putrefacción del mismo y con ello la segunda muerte. Esta segunda muerte, como ya hemos dicho, significaba la destrucción final del individuo. Precisamente uno de los ajusticiamientos más temidos por los egipcios era la destrucción del cadáver, en el caso de algunos condenados por traición. Tras la pena de muerte, el cuerpo no era momificado, con lo cual no podría adentrarse en el reino de Osiris. Al contrario, se le echaba al río o era devorado por los animales, lo que implicaba una segunda muerte, es decir, la desaparición total del soporte físico en el que descansaban los más importantes elementos que componían el ser humano. El Ka, la fuerza vital; el Ba, el alma para los antiguos egipcios; el Ak, fuerza espiritual de carácter sobrenatural. Para aquellos egipcios el inframundo era una realidad que representaba el marco natural del valle del Nilo. En el más allá, al igual que en su valle, había un río Nilo, barcas para cruzar de orilla a orilla, toda vez que en Egipto no existían los puentes, o para moverse a lo largo y ancho de la geografía. Por esta razón, existen pasajes del Libro de los Muertos que dan las pistas necesarias para poder hacerse con un bote con el que navegar por el río sagrado del Duat. Una vez concedido el paso definitivo a la tierra de Osiris, el difunto debe mantener intacta su energía y sus posibilidades de supervivencia en este complicado lugar. Para evitar los peligros se necesitan amuletos que les confieren aliento de vida y reposo en el reino de Osiris. Los amuletos se colocaban entre las vendas de la momia, cerca de los lugares que se querían proteger, y que eran activados por medios de la letanía del libro, una vez declamadas. Su número fácilmente podía sobrepasar el centenar, como en el caso de la momia de Tutankamón, en donde se colocaron 110 amuletos. Una vez superados todos los peligros del Duat, y habiendo superado el juicio de Osiris, el difunto se encontraría con sus seres queridos que ya habían fallecido, incluso con sus mascotas amadas. Pero no solo eso, retomarían su vida cotidiana tal y como habían dejado en la tierra para disfrutar eternamente del Aru, o el campo de los juncos, el paraíso egipcio. Pero curiosamente no debían trabajar, porque para eso se hacían enterrar con los Usheptis, figurillas funerarias que llevaban inscrito el nombre de su propietario y que tenían la función de servir al difunto y hacerle la vida más confortable en el más allá. Por último, no podemos obviar que el juicio de Osiris fue tomada por la tradición cristiana medieval, siendo un pasaje muy popular. En numerosas iglesias del románico y del gótico o en pinturas vemos representaciones del juicio final en el que con frecuencia ante el arcángel San Miguel, con su báscula, desfilan las almas de los difuntos y que pesa sus acciones terrenales ante la presencia del diablo que intenta inclinar la balanza a su favor. Bien, con esto terminamos este vídeo. Si te ha interesado puedes suscribirte y compartir para que llegue a más gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.